eh, Gaspar, si querés, después explicás el Padlet, que es una herramienta donde nosotros vamos poniendo todo el material de la clase. Bueno, ahí va a estar el programa, que les recomiendo que lo lean, porque no solamente dice de qué se trata, sino cada clase se van a tener que preparar con videos o lecturas para, para hacerle preguntas a los invitados, para ir pensando el trabajo que van a hacer fuera de clase. Entonces el programa es una herramienta súper importante. Y ahí en el principio, el programa se llama Estrategia País, la innovación como motor del desarrollo económico, social y productivo. Y lo que planteamos es que es importante pensar una estrategia o entender el contexto tanto nacional, local como global en el que ustedes ya están trabajando, pero una vez que salgan como profesionales, el contexto en el que se van a desarrollar, porque eso les va a permitir primero entender qué información, qué recursos, qué necesitan, qué sectores, qué empresas convienen. O sea que a nivel personal, un profesional que piense en estas cosas es una persona que tiene una visión, que tiene un norte, que sabe aprovechar las oportunidades. Bueno, imaginen como país, es fundamental los países que saben a dónde quieren ir. Si yo les pregunto ahora a ustedes, ¿hacia dónde va la Argentina? ¿Dónde quiere estar en 20 o 30 años? ¿Cuáles son sus fortalezas? Y en este mundo estamos atravesando una gran revolución tecnológica, ¿a dónde queremos ir? ¿Alguien se anima a decir dónde, ¿no? Si sabe cuál es nuestra estrategia de desarrollo para producir más, reducir la pobreza, generar más igualdad, crear más riqueza? Bueno, esas son las cosas que vamos a estar preguntándonos en esta clase y viendo ejemplos y respondiendo estas preguntas. Las cosas que ustedes puedan responder, ¿a dónde queremos estar en 20 o 30 años? Bueno, ahora les voy a hacer una presentación para que entendamos el mundo en que vivimos y también el país donde estamos nosotros o qué potencialidades tenemos. Gaspar, ¿puedes poner la presentación? Bueno, esa era parte de la fundamentación del programa, que está ahí en pantalla, pero ahora vamos a ver la presentación. ¿La podés poner en modo presentación? Ahí está. Gracias. Bueno, vivimos en un mundo en plena disrupción científico-tecnológica, económica, política y social. Hay el desarrollo científico y tecnológico está generando un impacto en todas las áreas de la sociedad, en el ambiente también, ¿no? En el medio ambiente también. Y esta lámina es una alegoría, me imagino que ustedes conocen la imagen de la Capilla Sixtina, donde está la imagen de Dios tocando el dedo de Adán e insuflándole vida. Se llama La Creación. Es un fresco de Miguel Ángel. Bueno. Y acá en esta imagen no se sabe si es el humano que le está insuflando vida al robot o el robot al humano. Ese es el grado de cambio en el que estamos viviendo. Muchos hablan que estamos en un cambio de civilización. Lo que estamos inventando no es solamente poder modificar, como hemos hecho hasta ahora, la naturaleza, el planeta, sino incluso nos podemos estar modificando genéticamente, tecnológicamente a nosotros mismos. Y no les estoy diciendo esto ni que es bueno ni malo, simplemente que estas son las cosas que están ocurriendo en este momento, por eso vivimos también momentos de gran incertidumbre, de polarización, porque el mundo, si la revolución industrial a fines en el siglo XIX
empezó a generar 18, 19 grandes cambios en la sociedad, bueno, esta cuarta revolución industrial es mucho más acelerada, disruptiva, y que va a generar cambios que no nos imaginamos. Si la pandemia fue un shock y la digitalización de nuestras vidas, dicen que en 6 meses el proceso de e-commerce y de digitalización creció más que en los 10 años previos. Bueno, eso es lo que quiere decir disrupción. La siguiente, por favor. Ya hace unos años, Klaus Schwab, que es el fundador del foro de Davos, esta cumbre que se hace todos los años en enero en este pueblito suizo, escribió este libro, La Cuarta Revolución Industrial, donde dijo que nunca hemos vivido una época de mayores promesas, pero también potenciales peligros. Estamos enfrentando un tsunami tecnológico que se viene encima, y él dice de cambios exponenciales, no graduales, y él veía que los líderes del mundo, tanto los políticos como los empresarios, tienen un pensamiento más bien gradual, lineal, y no estaban generando, y sobre todo los líderes, los políticos, los organismos internacionales, de generar marcos para este mundo que cambia de una manera tan veloz. Y la ciencia y la tecnología, como ustedes saben, siempre se puede utilizar para mejorar la vida o para empeorarla, depende para qué se use, no es como un cuchillo, puede servir para un bisturí para operar y sanar, o para comer, o un cuchillo para matar. Bueno, la ciencia y la tecnología tienen depende cómo la usemos los humanos. Siguiente. En un viaje que hice con un grupo de políticos argentinos y empresarios a Stanford hace algunos años, Henry Greeley, este profesor de genética y de ética también, nos contó de este libro, El final del sexo, que había escrito, donde él predice que en 20, 30 años ya no va a ser necesario procrear para tener hijos. Bueno, espero que no ocurra y que podamos seguir teniendo sexo. No va a haber necesidad de tener sexo, perdón, para tener hijos. Decía que de la piel se iban a poder generar tanto el esperma como los óvulos para generar los embriones, y que en una clínica genética al progenitora le iban a presentar una bandeja con posibles embriones, y que iban a poder diseñar el bebé si querían que sea mejor para las ciencias, el deporte, el arte, bueno, lo que fuera, rubio, morocho, alto, bajo, negro, blanco, que se iban a poder diseñar los bebés así. Suena horrible, pero bueno, estas son las cosas que la ciencia puede llegar a hacer, y que estamos en ese momento. Cuando hablamos de cambio de civilización, disrupción, ¿no? Por eso también la angustia de este tiempo, porque es un tiempo de grandes cambios. Bueno, esta revolución tecnológica está teniendo también un gran impacto en las democracias. Lo estamos viendo con las campañas de trolls y la manipulación de la información y los fake news, cómo hubo manipulaciones en las elecciones en las que ganó Trump en Estados Unidos, en el Brexit, donde hubo campañas negativas de cosas horrorosas que estaban pasando con los inmigrantes que iban a asolar Gran Bretaña, y eso decidió los ingleses que querían volver a retirarse a su isla y no tener nada que ver con esos peligros. Y después hay otro problema, que esta revolución tecnológica está generando una gran concentración de riqueza en algunos sectores de la sociedad, y eso ha generado mucha desigualdad. Entonces, y esto no solamente entre países, sino al interior de las sociedades. Entonces, ¿cómo hacer que los beneficios de esta revolución tecnológica llegue a todos? Es importante. Piketty es un francés que hizo un análisis económico de todo este tema, y después, bueno, en Homo Deus ustedes habrán leído o escuchado Harari,
donde él decía, esto era antes de la pandemia, por suerte donde hablaba que estábamos acercándonos a la amortalidad, que se habían ya superado las pestes, que no había guerras que mataban, bueno, no estaba la guerra esta en Ucrania, pero bueno, guerras mundiales donde antes morían millones de personas, que eso ya se había superado, y que el ser humano estaba camino a la amortalidad, que era vencer la muerte, que en ese momento él decía, según lo que decían los tecnólogos, era un problema del sistema operativo de los humanos, que había que hacer un upgrade y que estábamos en ese proceso. Todas estas cosas han variado desde la pandemia, y también Harari tiene otra visión más ecologista en este momento, más humanista, pero este es el tiempo en que estamos viviendo. La siguiente, por favor. Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano que vive en Alemania y tiene varios libros, El enjambre, La sociedad del cansancio, donde escribe mucho esta transición tecnológica y el tipo de sociedad. Y ahora el último libro, el último ensayo, son pequeños, Infocracia, habla de los peligros, lo que está generando esta sociedad de la información, donde nosotros somos como el insumo de algoritmos para la manipulación de la información, y esto está debilitando la democracia, ¿no? Ejércitos de troles manipulan la información y las campañas electorales. Y si el ciudadano, la información es el insumo básico de las democracias, porque es con buena información, veraz, cómo los ciudadanos pueden elegir a sus gobernantes y tomar decisiones. Entonces, si esto está siendo manipulado por otros fines, este es un tema. La siguiente, por favor. Bueno, antes de entrar a esto, al fin del trabajo, que es una de las predicciones que había hace 6, 7 años, un estudio de Oxford había dicho que estábamos, el 50% de los trabajos que conocemos hoy iban a desaparecer, y que había una gran parte de la humanidad que se iba a quedar como obsoleta, y que iba a haber que subsidiarla con una renta básica de por vida, y generaciones que nacieran también, porque no iban a poder acceder a las habilidades necesarias para el mundo del que se está gestando, en el que ya estamos, donde más que el trabajo manual es el trabajo mental, cognitivo, creativo, no solamente tecnológico, sino cognitivo y creativo, lo que iba a ser realmente ya no más la mano de obra, sino el talento. Ahora ya no se habla de mano de obra, como ustedes saben, se habla de talento en las empresas, ¿no? Todo esto es bastante cambiante, y ahora se sabe que se están generando un montón de oficios y de trabajos que no existían antes, como analista de ciencia de datos, o bueno, todo lo que son los videojuegos, el gaming. Los videojuegos es una industria más poderosa que la del cine, y no debe tener más de 10 años de existencia. La cuarta revolución industrial a la que estamos asistiendo, ¿por qué es tan distinta de otras revoluciones? Porque es la convergencia de varias tecnologías a la vez, ¿no? La revolución industrial empezó con la máquina a vapor, la electricidad, sucesivamente, no todas al mismo tiempo, y fue generando la industrialización. Ahora es la convergencia primero de la inteligencia artificial y la robótica y todo lo que tenga que ver con la infotecnología. Después la biotecnología. Ahora se pueden, después de que se desarrolló toda la secuencia del genoma humano, se desarrolló también una aplicación que se llama CRISPR, una metodología digital que se puede modificar ADNs de plantas, de materiales, bueno, de seres vivos, y de los humanos también. Es una modificación muy sencilla, como un cut and paste en la pantalla. Entonces, toda la biotecnología tiene una posibilidad increíble. Después están las neurociencias, que están entendiendo mejor cómo funciona el cerebro, y me estoy olvidando de alguna: infotecnologías, biotecnologías, neurociencias, y hay algo que me estoy olvidando. Pero es la convergencia de todas estas tecnologías
lo que hace, porque la informática y La la nanotecnología, María nanotecnología, puede ser que sea la nanotecnología, perfecto, que es una manera de modificar materiales de una manera increíble. Bueno, la convergencia de todo esto que está atravesado por la inteligencia artificial y la ciencia de datos, todos los rubros, bueno, están modificando la agricultura, el trabajo, y esto es lo que hace que el mundo al que estamos yendo es un mundo muy diferente del que hemos conocido en los últimos 200 años. La siguiente. Por ejemplo, veamos, cuando empezamos este seminario, hay un cambio muy grande, incluso en los trabajos que ustedes tienen. Antes había más gente que trabajaba en bancos y consultoría más tradicional. Me sorprendió el perfil de los trabajos que tienen donde hay algo tecnológico más presente. Esta revolución tecnológica no es un sector, ¿no? Los del software o los de biotecnología, está atravesando todas las industrias. Y este es un ejemplo de la industria automotriz más tradicional imposible del modelo industrialista, ¿no? Bueno, esto es el stock de autos eléctricos. Como ustedes saben, en Europa, Estados Unidos ya han dicho que en 5 años van a tener todos autos eléctricos. Los autos a combustión están desapareciendo y este es el stock. Nos sorprendió a Gaspar y a mí que, bueno, China tiene una cantidad fenomenal, Europa mucho, porque Europa se ha fijado normas ambientales hace tiempo muy estrictas, cosa que Estados Unidos no ha hecho. Acá está el stock de autos eléctricos de las distintas regiones, China, Europa y Estados Unidos. Pero una novedad es que Tesla ha desplazado a Facebook como la quinta empresa más valiosa en el mercado bursátil de Estados Unidos. O sea que hay toda una visión de que hay una revolución de la industria automotriz que está atravesada por justamente la industria digital. Ahora hace ya bastante tiempo el presidente de Mercedes-Benz dijo, nuestros competidores son Apple, son Facebook, son Google, porque los autos van a tener un cerebro, tienen ya un cerebro tecnológico y después van a ser eléctricos o a hidrógeno, veremos. O sea que ninguna industria está inmune, ni el campo, ni siquiera el Estado, ni la educación, todo está atravesado por este gran cambio. La siguiente, Gaspar. Acá vemos las empresas más valiosas de Estados Unidos, que son las más valiosas del mundo: Apple, Microsoft, Google, Alphabet, Amazon y Tesla, ¿no? Todas tecnológicas. La siguiente. Y acá vemos este slide, como hace 20 años no era así. General Electric era la más valiosa, después Microsoft estaba ahí, después las petroleras, eso, Citi, finanzas, y Walmart era el gran supermercado, retail, ¿no? Miren cómo cambió, ahora son todas tecnológicas, y están los autos eléctricos, que no estaba antes, en 20 años. Ese es el gran cambio que se ha dado en estos 20 años en el mundo, y en muchos países. Por suerte nosotros tenemos la empresa más grande, más valiosa, es Mercado Libre, no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica. O sea que, pero después el panorama no hay tanto más en cuanto a las más valiosas. Sigamos. Bueno, estos avances, este es un libro de Oppenheimer y alguien que también viene pensando en estas cosas hace mucho tiempo, un periodista argentino que vive en Estados Unidos, que dice, los avances científico-tecnológicos van a separar cada vez más a los países avanzados de los periféricos. Y nosotros en Latinoamérica y en Argentina tenemos que pensar de qué lado queremos estar. Acá yo les voy a contar algo personal. Yo fui una de las fundadoras de la Fundación Endeavor a fines de los años 90, en el año 98, y su primera directora ejecutiva. El startup de Endeavor global en el mundo se hizo en Argentina y se hizo en mi departamento durante 2 o 3 años. Y ahí descubrimos a Marcos Galperín y a los Globant y a otros que vamos a ver un poquito más adelante.
y Endeavor se pudo expandir por toda Latinoamérica, hoy está en todo el mundo, y es la organización de apoyo a emprendedores más grande del mundo. Se pudo expandir porque lo que quería hacer esta organización, creada por dos jóvenes de 27 años norteamericanos que vinieron a casa con un papel, un PowerPoint con 5 o 6 láminas, no tenían mucho más, por la calidad de los emprendedores que encontramos en Argentina. Y eso no era evidente. Todos, cuando yo iba a ver a empresarios para que nos digan, bueno, si habían identificado algún emprendedor o emprendedora que estaba haciendo algo especial, me decían, no, eso no existe en la Argentina, eso es de California, pero acá no van a encontrar. Bueno, encontramos jóvenes de la edad de ustedes que sabían lo que estaba pasando en el mundo, que eran curiosos, y que querían hacer eso en nuestro país. O sea que se puede, pero para eso hay que tener una mente curiosa y saber lo que pasa en el mundo. Yo después me metí en política pensando que, bueno, ahí podía ayudar más. Y 12 o 15 años después me encontré con Andrés Oppenheimer, él estaba lanzando este libro, hablando de esto, y yo digo, yo me he pasado los últimos años en el Congreso hablando de cosas viejas, y el mundo sigue avanzando en lo que yo había visto en Endeavor, y en lo que había participado, y ahí fue cuando dije, no, tengo que salir y ver qué está pasando en el mundo, escribir un libro y ver hacia dónde puede ir la Argentina. Y coincido con esta pregunta, ¿de qué lado queremos estar? La siguiente. Este es un científico, de los pocos científicos de la Argentina, que tenemos un muy buen sistema científico, que se pregunta de qué va a vivir la Argentina en los próximos 30 años. ¿No? Y él ha hecho un estudio muy, muy pormenorizado, que está en el programa y lo tienen que leer, donde muestra que los países que más se desarrollaron, son los que tienen a la ciencia y la tecnología como el motor de una estrategia productiva, no como un sector aparte, académico solamente para ganar premios, sino que realmente hay una conexión directa entre las empresas, el mundo productivo y la ciencia, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el patentamiento de hallazgos. Él trabajó en Alemania, en el Instituto Max Planck durante muchos años, hizo su doctorado allá, lo vio, y es un apasionado de estos temas, que es importante porque nosotros tenemos los científicos que van por un lado, los empresarios por el otro, y son mundos que dialogan muy poco. Siguiente. Bueno, acá hemos seleccionado algunos países por su ingreso per cápita. Por ejemplo, Argentina tiene hoy un ingreso de 10.000, hoy debe ser menos, este es del año pasado, de $10.700 por habitante. China tiene una de 12.500. ¿Saben cuánto era hace 20 años? $1.000 por habitante. Ese es el ritmo de crecimiento de China, desde que China, un país comunista, decidió, hace 30 años o más, en los años 70, cuando empezaron el diálogo entre Mao y Reagan, en los años 70 empezó un diálogo, los chinos se dieron cuenta que le iba a pasar lo mismo que se había pasado a la Unión Soviética, iba a implosionar porque se morían de hambre, y entonces empezaron a abrirse a lo que veían que el capitalismo y la economía de mercado daba mejores resultados. Hoy es una dictadura capitalista, no es democrática, pero sí es global y es capitalista. El capitalismo y la economía de mercado es el único sistema que ha generado riqueza y bienestar en los países, bienestar social, económico, ¿no? La democracia además ha dado respeto a los derechos de las personas, cosa que China no tiene, y no promuevo ese sistema para nada. Pero veamos que el cambio de mentalidad y de paradigma que tuvo que hacer una dictadura comunista para poder dejar atrás hambrunas terribles y una pobreza terrible, para convertirse hoy en quien está disputando el poder económico y científico a Estados Unidos. Bueno, Panamá, un pequeño país, tiene un PBI más alto que nosotros, pero vamos a ver qué pasa vamos a ir a la otra punta. Irlanda.
Irlanda es un país que era el hermano pobre, la hermana pobre de Europa, hasta finales de los años 70. Y en los años 70 decidió, ellos prácticamente producían papas y eran agricultores, y el 20% de la población había emigrado, gran parte a Estados Unidos a lo largo del siglo XX, porque se morían de hambre también. Y estuvieron mucho tiempo en guerra, estaba la guerra en Irlanda del Norte. Bueno, terminó la guerra y decidieron que querían ser la puerta de entrada, el portal de entrada para las empresas tecnológicas multinacionales a Europa y hacia Oriente, que hagan base ahí. Y también desarrollaron una muy buena educación, una política fiscal, donde bajaron muchísimo el impuesto a las ganancias, y hoy tienen el PBI más alto de Europa, per cápita, 99.000 dólares por habitante, y el quinto más alto del mundo. Y esto lo hicieron en 20, 30 años, no en 200. Otro ejemplo como el de China, dentro de un sistema democrático, un país chiquito, complicado, miren lo que logró. Corea del Sur, han hablado mucho de Corea del Sur. Corea del Sur tenía un ingreso per cápita de 100 dólares por habitante en los años 50, cuando salió de una guerra terrible. Y hoy es líder en tecnología y tiene un nivel de vida muy alto, que es 3 veces más que el de Argentina. Nosotros en los años 50 éramos un país casi desarrollado. Se pensaba que la Argentina iba a ser el primer país latinoamericano desarrollado, con una gran clase media. Mi familia es boliviana, nosotros nos vinimos a vivir a principios de los años 60 a la Argentina, pensando que la Argentina era un país que se destacaba en Latinoamérica, tenía otro perfil totalmente diferente. Vemos otros países, bueno, Israel en medio del desierto, un país que se constituye recién a finales en el 48. En medio de un desierto, hasta los años 70 se iba a Israel a ver los kibbutz, que eran estas granjas colectivas en medio del desierto que lograban plantar naranjas y flores y eso exportaban. Hoy es una potencia tecnológica y tienen un PBI per cápita altísimo. Bueno, Alemania, hace 100 años la Argentina tenía un PBI que era el 80% del de Estados Unidos, así que hoy tendría un PBI más o menos como el de Alemania. Miren cómo nosotros dejamos de crecer al ritmo que crecíamos, dejamos de mirar qué pasaba en el mundo y actualizarnos, y nos fuimos quedando cada vez más atrás, pero más atrás de Panamá, de Chile, de Uruguay. Uruguay es la democracia más estable, la economía más estable y abierta, y tiene el PBI más alto de Latinoamérica. Y es el país más chiquito y tal vez con menos recursos. Y yo estoy escribiendo un libro para ver si están en condiciones de dar un salto hacia el paradigma de la innovación. Islandia, un país que está cerca del Polo Norte, en medio del océano, también decidió tomar la ruta de la innovación tecnológica, y vean dónde está. Entonces, esto es para que entendamos que el desarrollo no es algo que tiene que esperar ni 50 ni 100 años, que los países que entendieron hacia dónde va el mundo y tomaron una decisión, hicieron un salto veloz del subdesarrollo al desarrollo en pocas décadas. La siguiente. Bueno, ¿cuál es la estrategia de la Argentina para el siglo XXI? ¿A dónde queremos estar en 30 años? ¿Cómo vamos a generar la riqueza que necesitamos para sacar? Tenemos el 50% de la población que vive debajo de la línea de pobreza, casi el 50, 40 y pico, pero sí el 60% de los niños viven debajo de la línea de pobreza. Tenemos que producir mucho más. ¿Cuál es la estrategia? A ver si hacemos un poquito de preguntas y respuestas. ¿Alguien? A ver si se animan, chicos, algunos a comentar lo que les surge, alguna experiencia, algo que hayan vivido. Sí. Lo que sientan, ¿no? Sientan. De lo que escuchan, de lo que ven, bueno, hacia dónde va la Argentina, y en 20, 30 años,
Es muy difícil tener 20 o 30 años, la verdad. Hoy con Argentina como está, que el contexto cambia tanto, es difícil a veces hasta plantearte a 2 semanas, porque es demasiado cambiante. Por lo menos en mi estrategia personal, hasta 5 años me cuesta ver, y imaginarme a 30 años es muchísimo. Claro. Yo trabajo freelance con emprendedores y también con 2 pymes familiares que estoy trabajando ahora, y a cada rato tiran la toalla y dicen, listo, voy a desarmar toda la empresa, Argentina no va, me voy a Uruguay, me voy a Paraguay, que está mucho mejor. Y al día siguiente dicen, no, yo quiero seguir peleando por todo esto que construí y quieren seguir intentándolo, y es muy difícil. Todos los días se plantean, bueno, a 5 años va a pasar esto. No, pero en 5 años cambia el gobierno, cambia todo, es una cosa totalmente diferente. Entonces es como un replanteo constante. No sé si existe realmente una estrategia a 30 años que se pueda sostener, aunque sea en la raíz, porque obviamente hay que ir ajustando de a poco. Buenísimo tu reflexión, Melanie. Buenísima. Has tocado algunos de los temas más importantes, que es, primero, que la palabra futuro, no solamente en la Argentina, sino que en Latinoamérica es una palabra de lo que hablamos poco. Si pensamos en el futuro, son futuros catastróficos, pero ¿qué futuro queremos y a dónde queremos ir? ¿No? La palabra futuro no está tan abierta en la palabra de los gobernantes. Y el futuro no es algo que ocurre por generación espontánea, se crea, se decide, aprovechando las cosas que hay. La Argentina, cuando decidió ser un país, bueno, democrático, republicano, agroexportador, en ese momento era lo que podíamos producir, éramos una fábrica de alimentos. Bueno, no somos mucho más que eso hoy en día, ¿no? Pero hubo un pensamiento en ese momento, cómo iban a ser las alianzas internacionales. No sé si alguien quería decir algo más, pero esta idea de la inestabilidad y de la falta de pensar el futuro. Sí, yo iba a decir que creo que tampoco se ve un rumbo muy claro, pero lo que pienso es que también me gustaría una estrategia que capaz el pilar principal sea dejar que los mismos argentinos un poco tengan un campo de juego un poco más libre y ordenado para llevar a cabo sus ideas, ¿no? Creo que a veces los intentos de rumbos o de planes que hemos visto en el país pecan, capaz, en mi opinión, de ser un poco como micromanagers, como se dice hoy, ¿no? De estar, viste, lo mismo, lo horrible, y capaz necesitamos pensar al revés, retirarnos un poco, y yo creo que los argentinos somos emprendedores, somos innovadores, creo que tenemos muchísimo potencial, y que si simplemente tuviésemos unas reglas más claras y un contexto un poco más estable, podríamos hacer muchísimas cosas sin tener tantos palos en la rueda, me parece. A veces me asusta un poco pensar, lo digo bien, me asusta un poco pensar en el Estado argentino metiéndose mucho con la tecnología, por ejemplo, la economía del conocimiento, por miedo a que la embarren, no por pesimismo, sino porque muchas veces capaz nos pasamos un poco de vuelta y después no se deja operar. Pero sí creo que es clave tener unas reglas claras y un poco más de poder prever, poder planear, y que solo con eso ya muchos argentinos podrían salir a la cancha y lucirse mucho mejor. Está buenísimo, Aldana, lo que tú decís. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de un marco estratégico, no de un planeamiento minucioso, y eso lo va a explicar muy bien Roberto, que dice, no es más planeamiento estratégico, es un marco de referencia, una visión, un sueño. Así como queremos estar entre los 10 países o los 5 con los mejores futbolistas del mundo, y eso es como una decisión que hay en la sociedad, y que todo el mundo controla, porque si el seleccionado no anda bien, la sociedad está ahí, porque ese es un anhelo, es un sueño. ¿En qué otras cosas estamos ahí cuidando que no toquen? ¿No? No funciona el director técnico y lo sacan en 2 minutos. No hay... Entonces, ¿cuál es el sueño argentino
Lo que vos decís, Melanie, los argentinos somos innovadores, somos creativos por naturaleza. Nos los han dicho en Silicon Valley, a Silvia Neistat y a mí cuando estábamos investigando el libro Argentina Innovadora, decía, no hay emprendedores como los argentinos, y además tienen esa garra, por esa tormenta perfecta de una educación buena desde hace mucho tiempo, que tiene sus problemas, pero tenemos todavía un nivel y una base que nos distingue, y ese contexto tan hostil que nos ha hecho, como también decía recién Melanie, ¿no? Estamos emprendiendo y al día siguiente pensamos, no, pero esto no va a funcionar, y le seguimos metiendo garra y empezando de vuelta y avanzando a pesar de los problemas. Bueno, eso nos ha hecho resilientes, creativos, innovadores, y bueno, obviamente, si tuviéramos las variables macroeconómicas y el rumbo económico, sin decir, bueno, queremos ser una economía de mercado inserta en la economía global, o pensamos en una economía estadocéntrica encerrada en sí misma y de que todo el mundo y la competencia mundial es una amenaza. No hemos decidido eso todavía, ¿no? Para que vean la diferencia, las cosas la seguridad jurídica, ¿es importante? ¿La ley es importante? Bueno, todas esas cosas vamos con vaivenes. Otros países, por ejemplo, Uruguay lo tiene clarísimo, tuvo 15 años de gobierno de izquierda, pero no cambió ese rumbo, y es una economía bimonetaria, y es una economía abierta a la inversión extranjera, y con reglas jurídicas muy claras, y un sistema judicial muy independiente, y eso cambien de derechas a izquierdas, eso no se modifica. ¿Sí? María Eugenia, me parece que Octavio quería perdón, Octavio. participar. Hola, ¿qué tal? Sí. No, igual estaba poniendo el micrófono, pero sí, iba a aprovechar para hablar. Que sí, estoy de acuerdo que en casi todos estos casos de éxito, siempre por como 50 años, hay un objetivo en común, independiente de qué gobierno esté, sea más tirando a la izquierda o a la derecha. Y también siempre, no siempre, pero en general siempre, hay como una ayuda exterior, que eso también me parece que es difícil lograr cuando Argentina tiene esta fama de faltear con deudas o tener un contexto súper caótico económico, que eso también a veces me parece que uno como que ve el caso de éxito como solo porque el país decidió hacer eso, pero también como en el caso de Corea del Sur o los tigres asiáticos, hay una gran ayuda de Estados Unidos, de Europa, que solo se mantiene cuando uno mantiene este objetivo y mantiene un plan en común a lo largo del tiempo. Y sí, los tigres asiáticos, sin duda que tuvieron una gran ayuda de Estados Unidos, China también, porque China les abrió el mercado para producir allá, y ahí se fueron, ¿no? Lo cual después generó desequilibrios dentro de Estados Unidos, justamente esta desigualdad que hablábamos antes, porque la clase trabajadora en Europa pasó lo mismo, se cerraban las fábricas en Europa y en Estados Unidos, iban a fabricar barato a China, pero ¿con quién uno se alía desde el punto de vista económico? Es una decisión estratégica. ¿Quiénes son tus aliados? Si te alías con los parias del planeta, bueno, no vas a generar riqueza. Si vos tenés que pensar quiénes estratégicamente, quiénes te van a ayudar. Vuelvo al tema de Uruguay porque, bueno, es lo que estoy mirando ahora, pero también Uruguay, que tiene esta economía bimonetaria, abierta al mundo, etcétera, es el país con la menor tasa de pobreza del continente, de la región latinoamericana, y también con la diferencia entre ricos y pobres, también es la sociedad más igualitaria. Entonces, digo porque a veces tenemos ideas que si abrimos el país, y hasta el gobierno del Frente Amplio tenía muy buenas relaciones con Estados Unidos, ¿no? Entonces,
a veces tenemos ideas de qué es lo que genera pobreza y desigualdad y tenemos que protegernos, y si vemos los países que han logrado reducir la pobreza, no son justamente los que se niegan a abrirse al mundo, sino los que encuentran su lugar en el mundo de cooperación. Competencia, porque la competencia es dura, pero de cooperación también. Bueno, Creo vamos que a seguir. Lautaro quería A ver, Lautaro. comentar algo. Lautaro, sí. Yo lo que quería agregar, lo hago rápido, así pueden pasar al siguiente tema. La parte que me pareció interesante es lo que hablaban, bueno, hablabas de Uruguay y de Irlanda, y creo que mencionabas, por ejemplo, este tema del contexto que tienen en los países donde pueden, digamos, esta quizás baja de impuestos. Por ejemplo, a mí me parece que muchas veces uno cuando quiere emprender o se le ocurre una idea, se le ve nublado toda esta idea pero va a ser posible empezar, porque uno quizás internamente dice, sí, si yo la hago crecer, o sea, por ejemplo, llego hasta cierto punto, ya después va a ser fácil, es simplemente ir avanzando, porque mi idea sé que va a funcionar, simplemente es ese primer paso, porque bueno, no tengo los recursos, por ejemplo. Yo en lo que trabajo todos los días lo que hago es en conseguir nuevas empresas que se alíen a la empresa en la que estoy trabajando, para que contraten desarrolladores de software. Nosotros tenemos una base de datos gigante, y lo que me pasa es que yo entrevisto más que nada todas, digamos, startups o empresas pequeñas de Latinoamérica. Y es súper interesante cómo muchos emprendedores, o sea, no estoy hablando de una empresa grande que conoce, ven siempre a Argentina como un posible lugar para ir a buscar talento, porque justamente saben que todavía somos un lugar donde tenemos buena educación, que está súper calificada justamente las personas y conocemos mucho sobre la tecnología, y esto que decías también de conocemos sobre los cambios. A mí me pasa que, no sé, uno se pone a leer sobre qué es lo que le está pasando al mundo en general, y nosotros tampoco es como que no se nos mueve un pelo, porque ya estamos acostumbrados a todos los cambios que tenemos acá adentro, y eso está bueno, hay que aprovecharlo. No asustan tanto, muy bien. No asustan tanto, no. ¿Ves? Muy bien. Y eso hay que tomar conciencia de cuáles son tus ventajas, muy bien. Bueno, vamos a seguir, que algunas de las cosas que planteaste, Lautaro, intentar contestarla. Bueno, ¿cuál es la estrategia argentina para este siglo XXI tan desafiante? Y por ahora no vemos ninguna. Y no es algo que esté en la visión de los líderes que tenemos. Hay algunos que quieren volver a la década del 70 o del 50, y otros que creen que teniendo el déficit fiscal cero, con eso alcanza solo, ¿no? Y es más que eso gobernar un país, y se necesitan más cosas que eso. Bueno, y finalmente, de los dos bandos, o de todos los bandos que haya en la política, siempre piensan que no nos preocupemos tanto porque con una buena cosecha nos salvamos. Y con vaca muerta mucho más, porque somos el tercer o el segundo reservorio de gas más grande del mundo. Bueno, en este momento que tendríamos que estar llenándonos de dinero, de divisas, de dólares, exportando gas, estamos importando, porque hemos tomado todas decisiones equivocadas antes, para lo cual en vez de estar sacando el gas de la tierra y exportándolo, estamos importando, y hemos destinado miles y miles de millones de dólares en los últimos 20 años, desde el 2006, cuando perdimos el autoabastecimiento. Antes exportábamos, ahora somos importadores netos desde hace mucho tiempo. Y la cosecha es una bendición que tiene la Argentina, pero no alcanza. Alcanza para salvar las papas, pero no mucho más. Siga la siguiente. Y además, siempre decimos que podríamos producir alimentos, tenemos el potencial de alimentos para 400 millones de personas. Pero la Argentina, en las tierras más fértiles del mundo, lo que produce es forraje para animales. No producimos alimentos para personas de forma directa. ¿Saben cuál es después de Estados Unidos, que es el gran productor de alimentos del mundo y exportador, ¿saben cuál es el segundo exportador de alimentos del planeta Tierra? Y vos, Tomás, no lo podés decir, Tomás Grassi, que trabajás en esa área.
Holanda. Holanda, un país que tiene el tamaño de Misiones o de Corrientes, no mucho más, pero que además está cerca del Polo Norte, con fríos, unas tierras inundables, duras, produce, exporta, nosotros exportamos 30.000 millones de dólares, ellos exportan 100.000. Y esto también hace 20 años, no toda la vida. Por ejemplo, producen más tomates y exportan más tomates que China y que Estados Unidos, porque han hecho unas granjas verticales totalmente ecológicas, uniendo ciencia y tecnología, y que son todos invernaderos fabulosos, o sea que no necesitas tanto territorio, y producen todo tipo de cosas, ya ni siquiera tienen que ser algo que se dé en tu clima, porque vos generás el clima apropiado en estos invernaderos que funcionan a energía renovable en gran parte. Bueno, es una revolución increíble. Holanda. Bueno, ese es el mundo en el que vivimos, y que si la Argentina no hace grandes cambios, y eso que el sector uno de los sectores que bueno, es más competitivo a nivel mundial, pero también innovadores en cuanto a ciencia y tecnología, es el agro en nuestro país. Pero hay mucho todavía que se puede hacer para cuatruplicar o quintuplicar nuestra producción de alimentos para el mundo. La siguiente. Bueno, y todo esto nació por, como les comenté, el libro que escribí con Silvia Neistat, ahora estamos haciendo uno sobre Uruguay, porque nosotros veíamos en el 2015 que la Argentina en ese momento era el país que tenía más unicornios de toda Latinoamérica. Brasil tenía 2, nosotros teníamos como 6 o 7, ya no, o 9, ¿no? Y creo que Chile tenía 1 y México 1, y eso era todo. Y la Argentina realmente había sido el país desde finales de los 90, cuando empieza esta economía digital, la mayor cantidad de sitios de internet, el 50% se crearon en la Argentina. Los startups que llegaban a cotizar en Wall Street eran de Argentina. Y después nosotros somos el único país en Latinoamérica y en Hispanoamérica, porque España tampoco tiene, con 3 premios Nobel en ciencia. Tenemos un sistema científico de larga data y de un gran nivel científico, porque nuestros científicos, muchos hacen sus doctorados o postdoctorados en otros países, y entonces participan de las redes de conocimiento globales, están globalizados como está el sector agrícola, y como estaban estos emprendedores, me estoy quedando sin batería, por eso me estoy moviendo, como los emprendedores argentinos que a finales de los 90, la siguiente por favor, entendieron lo que pasaba en el mundo, las .com y lo que estaba pasando y la tecnología, y decidieron desde Argentina crear empresas como lo que veían que estaba pasando en Silicon Valley. Y así, bueno, este es Wenceslao Casares, él creó Patagon.com, y dejó la universidad, venía de la Patagonia, nada que ver con el mundo, ¿no? Venía de la Patagonia, estudiaba administración de empresas, dejó la universidad, creó Patagon.com con un compañero, querían empezar a hacer un sitio para comprar y vender acciones. Cuando yo lo conocí en Endeavor, yo decía, estos no van a vender ni una acción, primero que no hay un mercado de capitales en la Argentina, nadie tiene internet, esto era el 98, 99, y los americanos, que eran inversores de capital de riesgo, que venían a evaluar empresas con nosotros, decían, esto nos parece fabuloso, bueno, lo elegimos, y 3 o 4 años después le vendieron este sitio, que ya lo habían desplegado en toda Latinoamérica, al Santander, que todavía no sabía cómo hacer banca digital, por 750 millones de dólares. Y Wenceslao ahora vive en Silicon Valley, y fue el que creó uno de los primeros bancos de bitcoins, que es a lo que se dedica ahora, del mundo. Así que es un gran jugador en los bitcoins. Siguiente, por favor. Bueno, a Marcos Galperín lo conocen, también yo lo conocí en un garage a fines de los 90, cuando fuimos a seleccionar de Endeavor, y él decía, yo quiero democratizar el comercio en Latinoamérica,
y crear la mejor empresa de Latinoamérica desde Argentina. Estos son jóvenes que se podrían haber vivido a otro país, y ellos querían crear la mejor empresa desde Argentina, lo logró. También está revolucionando, democratizando las finanzas con Mercado Pago. Lamentablemente el gobierno lo fue como de alguna manera persiguiendo, crearon el correo no sé qué, que pierde, no sé, 300 millones de dólares, correo envíos, o no sé cómo se llama, la plataforma de e-commerce que no usa nadie, y ahora vive en Uruguay, pero la gran operación la tiene en Brasil, donde ya tienen hasta aviones para llegar hasta el último pueblito de Brasil, ¿no? La siguiente. Globant, 2013, el país estaba quebrado, peor que ahora estaba en ese momento, el ánimo era, creo que peor que como estamos ahora, y ellos dijeron, bueno, estamos hartos de trabajar en empresas y vamos a crear la mejor empresa de software del mundo. Si los indios lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no? Y crearon Globant, que es una de las grandes empresas de innovación y tecnología del mundo. Tienen como 15.000 empleados en todo el planeta. Están en Rusia, están en Estados Unidos, en Europa, y también en muchísimas ciudades del interior de la Argentina. Todos estudiaron en la universidad pública, porque a veces hay el mito que los emprendedores solo salen de las universidades privadas. No es así. La siguiente. Satellogic, un joven argentino que de joven era hacker, al punto que de la DGI, ya no me acuerdo el nombre, pero en los años 90, en la época de Cavallo, había alguien en la DGI que realmente quería que la gente pague los impuestos y se termine la informalidad, y contrató a un grupo de hackers, primero para ver si los sistemas tecnológicos de la DGI, de la FIP, eran robustos, y ahí creó después una empresa, Emiliano Kargeman, de seguridad informática, que varios años después la vendió a un grupo norteamericano, y se fue a Singularity University, este lugar en Silicon Valley, donde es una especie de pseudo universidad, donde van ejecutivos y líderes a ver en qué está la innovación en el mundo, y ahí se le ocurrió meterse en el mundo de los nanosatélites, los pequeños satélites de bajo costo, que para él la tecnología de lo satelital va hacia eso, para que puedan juntar información y que no sean solamente los gobiernos o las muy grandes empresas que puedan acceder a esa información, sino pequeñas empresas y todo el planeta. Habrán visto como Satellogic, esta empresa que está haciendo una constelación de satélites en el mundo, estuvo ayudando en Ucrania con información para la guerra. Bueno, su fábrica la tuvo que trasladar a Uruguay hace muchos años, porque cada vez que tenía que poner un satélite en el espacio, todos los permisos que necesitaba eran tan complicados que no podía llegar a tiempo para el despegue, y importar las piezas también era complicadísimo. Entonces, y ahora está armando una gran fábrica, ya a una escala mucho más grande, en Holanda, y va a ser uno de los invitados. Siguiente. Y esta es la gran empresa de tecnología compleja de Argentina, INVAP. ARSAT es uno de los satélites donde se arman los satélites que fabrica Argentina, son satélites, y además también donde se fabrican las centrales nucleares de investigación, no para generar electricidad, sino para investigar los átomos, y también para estudios médicos, de medicina nuclear. Bueno, la Argentina es uno de los grandes de los fabricantes, y esta es una empresa estatal que creó un gran científico, no argentino porque nació en Italia, pero él se crió en la Argentina, vino de chiquito, y creó, estudió en el Balseiro, después les vamos a contar qué es, y fue el creador de INVAP, en esta idea que la principal materia prima del país, dijo en los años 70, es el cerebro, nuestra materia gris. Tenemos que tener más de estas empresas, y es una empresa de Río Negro, de altísima complejidad y que funciona maravillosamente. La siguiente. Bueno,
esta empresa Bioceres de biotecnología para el agro, increíble, que desarrolló estas semillas tolerantes a la sequía, y que después de 20 años ha logrado los permisos para poder producir y exportar, y fue un grupo de productores rurales en plena crisis desde el 2001, decidieron ir a ver qué pasaba en los laboratorios de investigación, algo que los productores, los empresarios hacen muy poco en nuestro país. Ellos decidieron a ver qué están haciendo en los laboratorios que pueda servir para el campo, la siguiente, y encontraron a Raquel Chan, esta investigadora, que ya estaba haciendo experimentos con genes del girasol, transfiriéndolos a otro tipo de cultivos, maíz, trigo, soja, y bueno, y de Argentina es pionera en el desarrollo de estas semillas, y se abre un gran panorama para este maridaje, este casamiento entre la ciencia y la producción agrícola. La siguiente. Y este es van a venir acá CITES, esta es una aceleradora de empresas de muy alta tecnología, biotecnología, infotecnología, para el campo, para farma, cosas increíbles que están haciendo en un pueblito que Sancor Seguros creó en Sunchales, Santa Fe, un pueblo de 25.000 habitantes, y donde científicos y emprendedores de todo el país se están mudando ahí para desarrollar sus emprendimientos, y es lo que nos encantaría ver todo el país. Esto no es algo que solamente puede ocurrir en la capital. Ese es un poco nuestro sueño. La siguiente. Y acá ven, bueno, los unicornios de Argentina, no sé si está actualizado porque esto va cambiando rápidamente. En este momento, nosotros estamos en la Argentina siempre hablando de los dólares que faltan, no tenemos reservas, no hay acceso al crédito, etc. Y el mundo está sobre el dinero. Por eso en este momento hay muchos unicornios, porque hay muchos inversores internacionales que están buscando oportunidades en Latinoamérica, buscando esas empresas que van a ser las empresas del futuro. La siguiente, nosotros tenemos 12, bueno, acá dice 11, pero ven, Brasil ahora tiene el doble que Argentina. Les dije, hace solamente 7 años la Argentina tenía el 75% de los emprendimientos de más de 1.000 millones de dólares, valuados en más de 1.000 millones de Latinoamérica. Ahora Brasil ya tiene la mitad, Chile tiene varios, México también. Colombia tiene políticas que se está convirtiendo en un gran hub de innovación en Latinoamérica, por políticas activas, y Uruguay ya tiene 2 unicornios, pedidos ya y de local. La siguiente. O sea que esto es no es algo estático, esto es algo muy dinámico, y todos los países están tratando de definir una estrategia. Bueno, y esta es una imagen de Berni, un gran pintor argentino de los años 70, de una serie de Juanito Laguna, tal vez lo han visto en algún momento, donde él muestra la historia de Juanito Laguna, que eran las villas, que había villas miserias, que había en nuestro país, alrededor de las grandes ciudades, y que con mucho cariño y mucho realismo las muestra, en un momento en que en la Argentina había solamente un 5% de la población que vivía debajo de la pobreza. Y hoy, como les dije, es casi el 50%, y esta es una pobreza estructural, no es por la crisis actual. Pero lo más alarmante es que el 60% de los niños crecen en contextos de pobreza, no solamente material, y en eso la AUH ayuda, pero no soluciona el problema, sino de pobreza educativa, cultural, de fracaso en la educación. Entonces están condenados a repetir la historia de sus padres. Por eso la pobreza infantil va aumentando. Cuando escribimos el libro, hace 7 años, era 4 de cada 10 niños crecían en la pobreza, ahora estamos en 6. Esto es lo que pasa en los países que no tienen una estrategia de mediano y largo plazo, que no se han dado cuenta que el mundo se mueve a una velocidad alucinante, y que acá no vamos a hacer un plan, y nadie quiere tipo un plan soviético de qué tiene que hacer cada uno, y eso fue una buena advertencia que alguna de las chicas que habló dijo.
pero si uno no sabe a dónde quiere ir, toma decisiones de corto plazo que hipotecan el futuro. Por eso hay que tener muy claro a dónde uno quiere ir y ver modelos. La idea, nadie puede trasplantar de manera lineal e idéntica lo que pasa en el mundo a la Argentina ni a ningún país. Pero si no tenemos conciencia de lo que pasa en el mundo y cómo nos afecta, cada vez vamos a tener más Juanitos y Juanitas Laguna. Así que esta es la pregunta que nos vamos a hacer y que vamos a responder entre todos, y ustedes van a hacer, este es un laboratorio, ustedes van a elaborar una estrategia, una visión, un sueño, pero un sueño aterrizado, por eso es una estrategia, para la Argentina de los próximos 20, 30 años. Y así que bienvenidos. Van a tener acceso al trabajo que hicieron los alumnos en el semestre pasado, así como están los videos de clases anteriores, que es material riquísimo, para que vayan elaborando en los grupos, en los equipos en los que van a estar, su estrategia y su visión. A ver, y ahora por suerte tenemos tiempo de poder comentar lo que hemos visto, si es algo que les resulta, wow, no sabía, o si en realidad han pensado en estas cosas. Cuando escribimos el libro con Silvia, y en el libro lo dice, todos estos inventos parecían cosas que pasaban en otro planeta, ¿no? Como que a la Argentina, mira, sí viste los autos sin conductor, que ahora no se habla más porque se ve que es más complicado de lo que se creía, ¿no? O las energías renovables, o el cambio, todo parecían cosas que pasaban en otro planeta y no nos iban a afectar. Yo creo que ahora en estos años hay más conciencia de que esto está acá cerca, pero me encantaría que ustedes, bueno, digan qué les parece esta propuesta, y qué les parece, bueno, lo que hemos hablado, lo que les he presentado y que va a ser parte de, es un poco el contexto del cual partimos. Y bueno, yo quería comentar algo sobre por qué, digamos, si sabemos, digamos, que tiene que haber un lineamiento, digamos, que 4 o 5 puntos donde donde podemos tener un rumbo a seguir, digamos, que no haya no nos pongamos de acuerdo, digamos, porque es los grupos que tenemos, nuestros dirigentes políticos no se unen y no toman 5 puntos, digamos, donde decís, bueno, vamos para un lado, y por qué, digamos, porque algún beneficio, algunos intereses tienen que tener estos grupos para no alinearse y tomar un rumbo, digamos, porque si desde acá nosotros estamos de acuerdo que tenemos que ir para un rumbo, digamos, de crecimiento, y sabemos más o menos, digamos, a dónde tenemos que ir, digamos, con todas estas ideas que vos propusiste, que mostraste en las slides, ¿por qué nuestros dirigentes políticos no se ponen de acuerdo en esos puntos, digamos, para que Argentina pueda crecer, digamos? Eso es lo que más me preocupa, que estamos todo el tiempo pensando en los 4 años de elecciones que va a haber, no hay un proyecto, digamos, ni siquiera a 10 años, ni siquiera, eso es lo que más me preocupa. Ni a 4, no, ni a 4. Yo ahí opino un poco igual que Cristian, ¿no? Perdón, no sé a ver. Por un lado, el tema de que me parece que, como bien decían al principio, la Argentina no tiene ninguna estrategia a futuro hoy. Pero más allá de eso, me parece que ya es un tema más cultural, lo que es mi opinión, ¿eh? Es un tema más cultural lo que nos pasa a nosotros, a los argentinos en sí. Ya va más allá de la política, de lo político, de la gente que nos puede llegar a representar, porque bueno, para algunos, no sé, por ahí ningún político los puede representar. Es un tema del argentino en sí, o sea, de que me parece que no sabemos, o sea, para dónde queremos ir.
o sea, por ahí decimos, sí, estamos todos de acuerdo en que queremos ser el mejor país. Bueno, ¿y cómo llegamos a eso? Sí, estamos todos de acuerdo en que queremos ser los primeros en tal cosa. Bueno, me parece que de verlo y de pensarlo a llevarlo a la acción es más complicado. Por ahí uno dice, bueno, sí, pero eso no depende por ahí de uno, depende más de los políticos, pero me parece que ya es un tema más cultural, social, lo que nos está pasando a nosotros, que bueno, es muy difícil de arreglar, o sea, con todo este nivel de pobreza, con todo, o sea, por ahí suena un poco medio negativo lo que estoy diciendo, pero es algo que la verdad que vengo pensando y lo estuve analizando, si se quiere, internamente, y que es difícil, o sea, va más allá de toda la política, de todo, es un tema muy cultural que tenemos los argentinos en sí, que por ahí decimos, sí, bueno, somos emprendedores, somos los mejores, pero por ahí no es tan así. Por ahí tenemos que realmente ponernos manos a la obra y empezar a ponernos a hacer las cosas que decimos que somos, para que empiece a traccionar un poco toda la máquina. No sé, mi Perdón, opinión, pero yo en mi opinión pienso que no disiento con esto porque siento que los argentinos sí tenemos la cultura de emprender, trabajar, si bien obvio, en todos los países igual hay una porción muy grande de gente que está acostumbrada a otras cosas. Siento que hoy día necesitamos algún líder o grupo líder que nos ayude a salir adelante, pero es muy importante darse cuenta que los políticos hoy están tan sesgados en intereses personales que dejan de lado a la sociedad, entonces hace que cualquier estrategia que quieran plantear no va a tener mucho sentido porque buscan un bien personal mucho más grande al de la sociedad, en fin. Entonces creo que ahí está el punto de por qué no avanzamos. No, de eso estoy de acuerdo. El tema es que los políticos los votamos nosotros también. Entonces, a eso voy, o sea. Pero no votamos yo no voto con ningún tipo de convicción, voto al menos peor. Entonces. Bueno, a mí me pasa lo mismo, pero por lo visto hay gente que no, y debe ser la mayoría esa gente. Por eso a eso voy, o sea, está bien, por ahí nos metemos todos en una bolsa grande o sea, de que bueno, por ahí somos la minoría, así como piensa, pero no sé, o sea, igual es un tema que lo estamos hablando ahora, o sea, lo vengo pensando y no tengo ninguna por ahí opinión concreta, pero no sé, es algo que está bueno plantear. ¿Puedo agregar algo, María Eugenia? Claro, sí, sí. Primero, gracias por la participación. Nosotros valoramos mucho que participen y que haya feedback para conocerlos, porque son 2 horas a la semana nada más que los vemos un rato y para conocerlos un poco. Es todo muy interesante lo que dicen y es lo que en general se piensa. Yo cuando cursé esta materia pensaba lo mismo. Lo único que les puedo decir es que aprovechen este contenido, este conocimiento que hay acá, es que es una oportunidad para abrir la cabeza, ver el mundo, ver hacia dónde va el mundo, el entendimiento de la visión del mundo, y creo que la clave es que nos pasa a los argentinos, nos acostumbramos a lo cotidiano, lo transformamos en normal. O sea, todo lo que vivimos es como que lo asimilamos, lo aceptamos y empezamos a ver para abajo, todo para abajo. Creo que acá tenemos la oportunidad de ver al mundo, ver en grande, ver qué está pasando en otras partes y ver la visión más global, ¿no? Desde mi recomendación, no se queden con el ejemplo de nuestros, no les llamaría líderes, dirigentes que solo tienen intereses personales. Creo que acá cada uno de ustedes tiene la oportunidad de hacer algo diferente. En el trabajo que van a hacer, proyecten, imaginen lo que asuman ese rol de proyecto de país que quieren, en equipo con el que les toque, y plasmen todo lo que les gustaría, y
nada, y tengan esa visión global, ¿no? No se queden con lo que pasa acá en la Argentina. Y Sí. A ver. sobre lo que, también un poco lo que decía Mateo, por eso es importante y por eso les traemos ejemplos de otros países, porque, digamos, Corea del Sur hizo eso con el vecino del norte que a todo momento amenazan con tirarle un misil. Israel lo hizo, además de estar en el medio del desierto, está rodeado de enemigos que lo que quieren es ver la desaparición del Estado de Israel como tal. Y ahora, si siguen un poco lo que pasaba en los medios, se hablaba del programa antiinflacionario de cómo hizo Israel para frenar su inflación y no tener más inflación. Y eso lo hicieron Shimon Peres y Isaac Rabin, y a Isaac Rabin después lo mataron. Entonces, los conflictos políticos que tenemos nosotros en realidad es casi anecdótico, ¿no? Y entonces creo que también parte de lo que presentamos es que la estrategia incluso puede armarse en contextos mucho más difíciles políticamente que lo que tenemos nosotros, que dentro de todo hay una continuidad democrática, hubo alternancia, eso hay que valorarlo. Después, y después también mirando a la región, Perú, que que políticamente es súper inestable, que los presidentes duran, ahora el que está hasta hace un año y ya lo quieren sacar, a los anteriores ninguno terminó, pero tienen como algunos datos macro que no tocan. A Chile pasa algo parecido ahora, incluso Colombia puede que sea similar, entonces hay como otra conciencia de que no es que nosotros tenemos quizás esa alternancia democrática como ya un poco más establecida, pero viene uno y dice, no, este hizo todo mal, saco todo y hago todo distinto. Y eso es la falta y la imposibilidad, sí, de tener una estrategia y de tener una planificación o de ver un horizonte a futuro, sí. Pero eso, no se enganchen con la discusión política que tiende a ser muy, muy enfrascada en sí misma y sobre todo ahora. Claro, me pareció muy interesante lo que traen es lo que vivimos a diario. Yo aclaro que no vivo en Uruguay, paso gran parte del tiempo en Uruguay, y me costaría mucho radicarme fuera de la Argentina, porque la Argentina es el país que mi familia y yo adopté como soy argentina. Tengo más, una inmigrante que llegó a la Argentina, le debo todo a mi país y tengo mis afectos ahí, así que estoy en Uruguay por un tema de salud mental y porque estoy investigando este libro, pero vivo pensando qué es lo que podría ser nuestro país, y uno puede cambiar en cualquier momento, y para eso lo que necesitamos es que no estemos todos hablando todo el tiempo de lo mismo, de la crisis del dólar, de la falta de reservas, de lo que dijo uno, lo que dijo, sino imaginando otras posibilidades. A mí siempre me sorprenden el mundo de los emprendedores y de los científicos. Generalmente ellos analizan problemas, ¿no? Los científicos quieren hacer cosas que fallan hasta que logran algún experimento, funciona, y el emprendedor cuando tiene un problema, lo que busca es la solución, no el culpable. Entonces, ¿por qué somos así? ¿Por qué no somos así? Mientras más jóvenes como ustedes tengan un deseo de ser de una determinada manera, de ver al país de tal manera, de ustedes en sus propias empresas o donde trabajan, lugares de trabajo, puedan primero levantar la mirada, como dijo Tomás. No es casual que bajamos enseguida a ver lo que pasa en la Argentina y no vamos a cambiar, ¿no? Porque lo denso siempre atrae. Pero justamente lo que hicieron los Galperín, los Migoya, Satellogic, en un momento complicadísimo, estamos en el 2001, atravesaron todo eso, fue levantar la mirada y ver qué pasaba y decir, bueno, yo lo puedo hacer, y va a haber gente que se va a acercar si uno tiene esa mirada
fresca, ¿no? Como les digo, capital hay, y ellos todos consiguieron capital en un país que estaba en default, y capital de otros países. Entonces, si nosotros tenemos una visión que compromete, y si más argentinos ven el mundo no como una amenaza, sino como los futbolistas, imagínense si uno creció en una villa, aceptamos que los futbolistas que vienen de los peores contextos, son muy poquitos los que llegan, y hacen un esfuerzo enorme, y tienen un sueño complicadísimo, llegar a jugar en la selección y en estos clubes donde aprenden, porque gran parte se entrenan y aprenden en estos, ya a ser profesionales de ligas mayores, ¿no? Es el entrenamiento que les da las ligas en Europa, etc. Entonces, eso lo podemos hacer en otro rubro. Y ustedes que se van a recibir, porque en la UBA ingresan, se recibe el 20% de todos los que ingresan, ustedes han mostrado que tienen una vocación y un compromiso que es muy importante, y que puedan pensar para ustedes, para sus propias carreras y para el país, estrategias que estén ligadas a lo que pasa en el mundo, y encontrar las oportunidades en Argentina, o en el mundo, pero vinculadas a Argentina. Me parece que bueno, que nos hace salir de, bueno, ¿por qué llegamos donde estamos? Yo tampoco lo sé. Nadie encontró la respuesta, y hay un día que las naciones deciden, miremos para adelante todos juntos, porque el pasado no lo vamos a arreglar, quién tiró la primera piedra. Así que esa es la propuesta. Lo que sí, tenemos algunas consignas importantes. Vamos a empezar la clase a las 7 en punto, traten de estar 5 minutos antes. Vamos a empezar con los que estén, porque hay mucho tema. Después las cámaras, salvo si en un momento van al baño o algo, tienen que atender alguna cosa puntual, las cámaras encendidas, porque queremos que participen. Vean el programa y también lo que aparece como tarea, porque después en la clase, así vamos a ver en la lista, y tienen que hacer preguntas o comentarios de lo que han visto. O sea, esta es una clase participativa, va a estar en el Padlet toda la información, y bueno, y muy pronto se van a organizar los equipos para que vayan dedicándose a sus presentaciones. Así que eso, pero eso lo hablamos. Sí, yo creo que los equipos lo tendrían que armar ya, ¿no es cierto? Ya y los antes de la próxima clase tendrían que estar armados los equipos. Bueno, los que ya saben, dale, Fabi. Sí, más que nada que no sean más de 4 personas los integrantes, y si quieren ir compartiendo por el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, nosotros los vamos tomando en cuenta. Si alguno queda, digamos, sin asignar, después ya para la clase que viene los asignamos nosotros en equipos. Bueno, y Gaspar va a poner en el Padlet, que les va a poner el link en el chat, y ahí van a ver para la clase siguiente qué videos hay que ver. Y en la clase siguiente, bueno, Roberto va a hablar del marco estratégico y la metodología, y también vamos a hablar de los videos estos que tienen que ver sobre esta cuarta revolución industrial, y sobre el mundo en el que estamos, para ir metiéndose. Y sí, y definan si ustedes definen los equipos, ya asignamos los temas y pueden empezar a investigar, porque este es un laboratorio donde tienen que investigar ustedes, buscar la información. Nosotros vamos a proveer contenido, pero la idea es que también salgan, entrevisten a personas, vayan a instituciones que puedan tener la información. Sí, ahí por el chat de acá les pasé el link. Si están todos en el grupo de WhatsApp, también lo voy a poner ahí. El Padlet es un tablero colaborativo. Ahora van a encontrar el programa, léanlo, y también el programa consúltenlo regularmente, porque vamos ampliando cuando se confirman bien los invitados y las fechas. También vamos a ir ajustándolo, y
está la bibliografía. También en el Padlet voy a ir subiendo más material. Las clases grabadas también las pueden encontrar ahí, además de directamente en el canal de Roberto, que les recomiendo muchísimo que lo exploren a su manera. Hay muchas clases, algunas que recomendamos, otras que también busquen por sus intereses. Y en el Padlet es un tablero colaborativo, así que si quieren comentar, si ven algo que les parece súper interesante, también lo pueden subir. La idea es ir armándolo entre todos, y también vamos a subir los trabajos de semestres anteriores para que tengan una referencia, pero bueno, la idea de este laboratorio es que parten un poco de lo que ya se vino haciendo por los alumnos el semestre pasado, pero es como, entonces también tomamos que ese es el punto de partida, entonces justamente que hagan un trabajo más ya en profundidad. Entonces les vamos a dar todos los recursos para que lo tomen como punto de partida y puedan ir en algo mucho más elaborado. Y otro punto, me parece que también por equipo, cada vez que tengamos invitados, la idea es que cada equipo pueda formular preguntas, ¿sí?, al invitado, y luego haga una minuta de resumen, que en la clase siguiente, en los minutos previos o cuando encontremos el tiempo, lo van a compartir el equipo que definimos y digamos que lo presenten, ¿sí? Así que eso también se puede ir compartiendo, esas minutas, en el Padlet. Claro, las Mariano quería hacer un comentario, parece. ¿Quién? Mariano. Sí, gracias Roberto. No, quería consultar si hay que hacer como presentaciones parciales de lo que es el trabajo, o cómo es la metodología al respecto. Sí, más adelante, sí. No el primer mes, ¿no? Pero a mitad de camino sí van a hacer presentaciones parciales. Gracias. Y el otro comentario, creo Roberto, si no cambió esto, es que las presentaciones finales van a ser presenciales. Sí. Las últimas clases presenciales. Bueno, está buenísimo. ¿Alguna duda? Pregunta? Estamos justo a la hora. Bueno, sí. Bueno, entonces paramos acá. Nos vemos el miércoles que viene. Buena semana para todos. Y cualquier cosa nos mantenemos en contacto por el grupo de WhatsApp. Bueno, sí, bienvenidos. Un placer conocerlos a todos. Bienvenidos. Gracias. Gracias y buena semana para todos. Gracias igualmente. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao, buena Gracias. semana. Bueno, estuvo bueno. Sí. Muy lindo grupo, sí. Excelente. Lindo grupo. Sí. Un grupo, Sí, se sí. sumaron. Ahí solamente una persona me dijo. Sí, una sola. Caro, anotaste que no. Está bien. Bueno. Sí, un solo ausente. Sí, Fabi, después, ¿por qué no Sí, le decís los grupos de tres? Esa chica había sido alumna de 4. nuestra también, Maidana. Ah, No, Maidana, sí, me suena. ¿Cuántos son? Porque 25 yo los tenía inscriptos. Porque si son de Hay 4... que mirar ahora si son 6 27 equipos. o no. Ok. A ver qué figura ahora. Yo me parece que bajé 25 y no me volvía. Sí, porque nosotros somos un batallón, somos como 9 profesores y ayudantes o algo así que del número que se veía ahí hay que descontar varios. Sí, se veían 31, pero nosotros ya somos 7, éramos online. Bueno. Entonces tiene que haber un grupo de 3, porque acá. son 25. Sí, capaz que alguno queda... Sí, alguno que será de 3 y otros de 4, sí. Bueno. Si es que son 25. Ahora estoy entrando a ver qué dice ahora. Sí, son 25. ¿Qué decimos de 3 entonces y uno de 4?
No, sería más. Van a ser más equipos. No sé ustedes si todos tienen tiempo 4 por 6, extra 24. currícula para... Sí. Por la ¿Este es el cantidad curso de... qué número? ¿15 es? El 15, sí, exacto. El 15. No sé por qué cambian el número de cursos ¿Vamos a cada hacer 4. 6 o 7? Porque hay 7 Sí, figuran registrados. 25 ahora, 25. ¿Ayudantes cuántos son? Figuran 6. Figuran Ángel, yo 7. creo que va a estar. Y Sol siempre trabajó desde Brasil, ¿verdad, Fabi? El cuatri pasado Angie. ayudó. Angie. Sol no va a estar este cuatri. No. No. Ni Sol, ni Ligüe, ni Luciano, ni Lucho. Son 6, sí. Bueno, Sí, así 6. que 6 equipos. 6 equipos, exacto. Con sus proyectos. Cuando estaba escribiendo la minuta de nuestro encuentro, pensé en esto de los años, viste que decimos 20 años, ahora con la tecnología y todo, y si apuntáramos a la economía del conocimiento realmente, ¿no podríamos hacer la revolución en menos tiempo, en 5 años? ¿No podríamos ya aspirar a un cambio en Argentina en 5 años o es mucho? O estoy pensando... Se me ocurrió como que todo es más dinámico ahora, decíamos de eso en la clase, ¿no? O sea, sí, porque la parte de la tecnología como que no necesita tanta infraestructura, ¿o sí? Bueno, las cosas digitales no, pero la biotecnología, los cambios, pasar de energías fósiles a renovables, la transformación de la industria automotriz. Y ahí estamos lejos. 30 años, no sé, es como que me refiero a que los tiempos nos piden acelere también, ¿o no? Es como, no sé, es lo que decía la alumna, ¿viste? De que te lo pide, no pero nosotros, claro, pero realistas con el país que tenemos y un poco la proyección, 5 años son, me encantaría. No puede hablar, yo creo que en menos de 10 años no podés hablar. Sí. Yo creo que en menos de 10 no podés hablar. Si querés hablar un plazo más corto, el más corto que se puede hablar para poder lograr algo sería 10. Fue una duda que me surgió en ese momento. Ya políticamente, nosotros, si no tenemos ya continuidad, porque hay cosas que no las podemos olvidar, que es como realmente nos comportamos a lo largo del tiempo, y estamos siempre como discutiendo en la bandería política y que se rompe todo lo que hizo el anterior. Entonces, menos de un gobierno que pueda estar 2 mandatos y decir, bueno... Por lo menos 3 mandatos, por lo menos para poder ver pero algo, yo me 3 o centraba en 4, lo que decía María Eugenia en la clase recién, miremos más allá del contexto. Claro, bueno, pero yo considero que eso debería ser el ¿no es cierto, espíritu. Fabi? ¿Vos cambiaste de carrera? ¿No dijiste una vez que cambiaste de repente? Yo me pasé al lado oscuro de sistemas, pero sigo en contacto, digamos. Fui 20 años contadora de línea, en puestos y todo, y hoy estoy desde el lado de consultoría de sistemas en tecnología, viendo eso mismo, pero lo técnico, sí. Y ese cambio, no sé, o sea, porque yo también ahora, en el interín en que me recibí, y ahora empecé a hacer algo de diseño UX y UI, ¿no? Sí. Y como que y muchos de los invitados que vinieron dijeron que hay carreras que no hace falta ir a la facultad, que hay carreras más cortas que tenés y que esto, ¿no? Generar cosas digitales. Es verdad, un montón, sí. Quizás hay una parte que se puede hacer más rápido. Bueno, Oscar lo sabe que trabajaba en Accenture, era compañero, o trabaja. Ay, otra vez te quedaste mudo. Sí, le anda mal el Zoom, dijo, sí, me dijo. No, sí, obviamente, hoy o sea, nos atraviesa eso, lo que digo yo es, también me pongo del lado de la mirada, en Argentina, tenemos que, con ese pensamiento, hay que cambiar el modelo mental. Para el año que viene, obvio, sí, pero tampoco quiero ser ilusa de que va a cambiar automáticamente. Si se pudiera armar esta estrategia y hubiera consenso, obviamente a los 5 años ya veríamos un cambio de ánimo y de todo, de expectativas. Sí. Y a los 5 años veríamos cambios. Claro. Veríamos grandes cambios y podríamos seguramente superar el sueño que tenemos para dentro de 20. Sí. Pero si lo ponemos, el ejemplo que diste del fútbol, María Eugenia, está bárbaro.
cómo nos creemos posibles rápidamente o cómo hay éxito en los equipos de hockey o River, como el ejemplo que daba siempre Roberto, de cuando empezó Gallardo, o sea, como que hay a lo mejor áreas en las que sí necesitas más recorrido, pero que, o sea, si todos los países van a pasar a eléctrico, yo a veces pienso que mi próximo auto ya va a ser eléctrico. O sea... Bueno, ponele sí. Yo creo que, bueno, eso podemos plantearlo en la clase. Yo creo que tiene que ser 20 años, no sé, acá el experto es Roberto en esto. El que sabe Roberto, sí, dijo Sí, menos para de un 10 país se habla de 20. Sí, yo 20, no creo. 25, pero Porque no también se habla de menos. Lo que uno puede conlleva poner objetivos estratégicos a eso. corto plazo, pero Claro. no la Sí. visión de lo No que uno pasa. quiere tiene que Sí, estar sí, mucho sí. más allá. Después podés poner objetivos estratégicos a 5 años, a 10 años y vas a O ir sea, armando cosas. En claro. una Somos empresa un se país que arma todavía una visión maneja a plata 5 física, años ¿no? y se mete un Pensando en eso. objetivo a 1 año. En un país haces una visión a 5 y podés poner un objetivo a 20 y podés poner un objetivo a 5 o 6 años. Pero Además también muestra que necesitas tiene que trascender los gobiernos, plazos. 20 años. Claro. Entonces, Sí, ahí sí, yo... podemos decir que, bueno, uno lo hace como si quisiera ver los resultados en 5 Claro. o en 3, ¿no? El espíritu debería ser ese, pero a mí me pasó que traje invitados, me acuerdo, no sé si era de la provincia de Catamarca, al curso de la noche, y lo que decían, ¿no? Que era alguien que había trabajado desde el área del Estado, y hablaba de un plan, ¿no? Y yo decía, ¿qué pasó con ese plan? No, bueno, cambió el gobierno, y bueno, algunas cosas se siguen, pero se le cambió el nombre. O sea, ya tenemos eso metido en que si lo que hizo el anterior, como lo hizo el anterior, ya no se puede llamar igual. Entonces, eso, y más en provincias por ahí pequeñas, cuesta un montón ese cambio de chip, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, somos uno de los pocos países, bueno, subdesarrollados, que seguimos manejando billete, ¿sí? Y nos cuesta, no todos, yo creo que la pandemia aceleró que mucho se pasó a digital, pero el común es efectivo y cuesta esto de manejar digitalmente. Y los otros países ya estamos en nada, no vemos nunca el billete, pero bueno, por eso digo... También, ¿sabes por qué el tema del efectivo acá? Sí, Por por el negro. Y por el negro, los obvio. impuestos altos, entonces se transforma todo en otra economía. En una Claro, economía, la mitad o más, es economía negra. Entonces la gente no A mí me miran te pone la plata aquí. cuando me dicen el efectivo, le digo, bueno, me descontás el 21% y me quedan mirando, ¿viste? O sea, no puedo con mi faz de contadora, disculpame, le digo, esto vos no lo estás declarando, hay un 21% que te está cerrando, entonces descontame un 15%. Entonces como que es así, pero sí, tal cual, el tema de impuestos es terrible, terrible. Pero bueno... Bueno, un gustazo, chicos. Sí. Buena semana. Buenísimo. Buena Chao, semana, que tengan buen linda día. semana. Hasta luego. Chao, buena semana. Chao, chao.